un minuto nada más para esto. Le pido al equipo que nos grabe. Esto es muy importante que tú me des incluso un comentario muy, muy corto. Mire, tan es fascista el mensaje y la propuesta de Xóchitl Gálvez que ayer, en el inicio de su campaña, leyó en el prompter para amenazar, o una amenaza, con que si gana, construiría una cárcel de máxima seguridad en coordinación con Estados Unidos. Mire nada más. Mi estrategia tiene coraje, porque seré una presidenta valiente. Para tener un México sin miedo, vamos a contener a las organizaciones criminales más violentas y agresivas de nuestro país. Especialmente iremos sobre aquellas organizaciones que extorsionan y amenazan a los ciudadanos, así como las que atacan a las personas en las carreteras. Se les acabó el negocio. Ya no van a vivir del miedo y del trabajo de los mexicanos. Para ello, propongo dos cosas. Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad. Se les acabaron los privilegios a los delincuentes. Quien la haga, la va a pagar. Iniciaré una nueva etapa en la cooperación con Estados Unidos. Tenemos un enemigo común que debemos combatir juntos. Vamos a proponer una agencia binacional de aduanas con personal civil de Estados Unidos y de México, que serán entrenados y certificados con controles de confianza. La agencia tendrá un doble mandato: fortalecer el control sobre cruces fronterizos para frenar la importación ilegal de armas de Estados Unidos hacia México. Ya basta que esas armas estén matando a mexicanos. 2, fortalecer el control aduanal para prevenir la importación de precursores químicos para el narcotráfico. O sea, en pocas palabras, es hacer una cárcel espantosa en la que se violan los derechos fundamentales de la gente, como la de Bukele en El Salvador, y 2, entregarle el país a Estados Unidos, ¿no? O sea, hacer una agencia en México con elementos de Estados Unidos que podrían actuar como en tiempos de su ex colaborador Felipe Calderón y Genaro García Luna. En cuanto a lo de la cárcel, yo le quiero decir a usted que no se vaya con la finta, Bukele ha obtenido mucha popularidad porque supuestamente se ha enfrentado al crimen organizado y a las pandillas allá en El Salvador, pero se han reportado una serie de violaciones, no en contra de los delincuentes, violaciones fundamentales en contra del pueblo de El Salvador. Se habla de cómo es que muchísimas personas en estas racias, en estas redadas, muchísimos inocentes son pues parte de las redadas, y se ha denunciado ante varios organismos cómo es que hay una cantidad impresionante de inocentes en esas cárceles de Bukele. O sea, no llegó Bukele a limpiar El Salvador, está estableciendo un estado policíaco ahí. Ahora bien, yo le preguntaría a Xóchitl, a esta prisión que propone, ¿llevaría a su hermana, que la secuestradora, a esa prisión, la que todavía está aquí en una de las cárceles, la trasladaría de la prisión en la que está a su hermana, la secuestradora? ¿Cuáles son tus opiniones sobre esto, querida Lina? Mira, es bien peligroso porque
Estos grandes personajes de la historia abiertamente fascistas se dan en momentos de crisis específicamente, y pueden ser crisis de seguridad o pueden ser crisis económicas. No es que Hitler haya llegado nomás porque se impuso y entonces todo el mundo le empezó a hacer caso. Hitler en realidad logró convencer, ¿no? a toda la gente de que esa era la vía por la cual había que construir, y por eso es tan importante la claridad, porque si no entonces empezamos a decir que cualquier gobierno que tenga apoyo masivo es igual que el de Hitler, ¿no? Eso tampoco, más bien hay que ir situando ideológicamente en dónde se encuentra cada quien. Ha habido momentos revolucionarios, no todos los liderazgos son revolucionarios. En México hemos tenido muchísimos ejemplos de liderazgos revolucionarios que han impulsado la repartición de tierras, la propiedad, digamos, colectiva, que han pues emprendido una serie de luchas por los derechos en este país, y están desde Benito Juárez, Emiliano Zapata, ¿no? Varias mujeres y hombres que han hecho que lleguemos a un 2024 bajo estas situaciones. Sin embargo, también hay otros que en momentos clave, si la seguridad está mal, como en algunos estados de este país, pues la solución para Bukele, ¿cuál fue? Entonces, esto que está proponiendo Xochitl, ¿no? Vamos a encarcelar a todos, no importa si son buenos o si son malos, y ya después vemos si son buenos o son malos. Esa es básicamente la apuesta de Nayib Bukele. Y ante este descontento de las maras que además se crearon en Estados Unidos, hay que decirlo, porque Estados Unidos metió sus narices nuevamente dentro de lo que fue el proceso de la guerra en El Salvador, apoyando justamente a todo aquel que combatiera al Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional. Y es una guerra muy reciente, de hecho, recordaremos que se firmaron los acuerdos de Chapultepec, no me acuerdo si en el 94, 93, justamente aquí en México. México fue intermediario en esos. Entonces hubo mucho desplazamiento de la comunidad de El Salvador hacia Estados Unidos, y allá es en donde aprenden a hacer maras, y luego los deportan, obviamente, y regresan hacia El Salvador, en donde se genera básicamente esta crisis también de seguridad, además de los efectos de una guerra reciente. La opción para Nayib Bukele no es ir a la raíz de las cosas. Lo más fácil y lo más sencillo es encarcelar a todo el mundo. Obviamente ya se habla de varios nexos que tiene ahí, ¿no? Porque también no es posible que de la noche a la mañana haya saneado al ejército y de repente todo el ejército es bueno y entonces todo el mundo va y combate al crimen organizado, y en este caso encarceló a más de 70,000 personas. Estamos hablando de que de repente, imagínense, llegan a un pueblo, a un municipio, encarcelan a todo el municipio por X o Y razón, sea porque tenga tatuajes, etcétera. Entonces ahora hay muchas familias que están librando pues la batalla de decir, pues mi hijo sí está tatuado, mi hijo sí lo que sea, no, pero no es un delincuente. Entonces lo que dicen Nayib Bukele es, pues para eso necesitamos un sistema de justicia, para saber quién es inocente y quién es culpable, y es como, no, las cosas tienen que hacer bien. Pero bueno, el punto es que la respuesta de Bukele es exactamente la misma que Xochitl Gálvez, ¿no? Y sabemos, hay casos como el de Israel Vallarta, hay N cantidad de casos en este país que desde la década de los 60, 70, 80, 90 y 2000, pues no lograron llevar a cabo un juicio porque tenemos un sistema judicial asqueroso, tenemos un abuso de autoridad, teníamos un abuso de autoridad terrible, todavía las fiscalías, eso hay que saber separar, ¿no? Y decir, en el Poder Judicial hay un gran todavía abuso de autoridad, desde las fiscalías locales hasta la Suprema Corte de Justicia, pasando por absolutamente todos los ministerios, todos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay dos proyectos en términos de seguridad, y es esas crisis de seguridad las que no hay que permitir. Por eso es tan importante hablar de la concepción de la seguridad y el bienestar social, no en la seguridad como un sistema de policías, cámaras de vigilancia, persecución, etcétera, etcétera, sino un sistema de bienestar el que nos va a dar seguridad social. Hay que reconcebir la seguridad, porque si no, también en lógicas de crisis de económicas, por ejemplo, no se generan los Bukele, se generan los Milei diciendo hay que acabar con los privilegios, pero no dice de quién, no dice de cuándo ni cómo, y tenemos ahora esta crisis brutal beneficiando a todos los oligarcas argentinos de la noche a la mañana. Entonces, la batalla que nos queda es una batalla profundamente ideológica, querido Toño, querida audiencia, porque si no tenemos claridad en que tenemos que generar un marco de condiciones de bienestar para seguir influyendo en pues acabar con esa parte que se puede combatir por la vía de los programas sociales, de universidades públicas, de un sistema de salud pública que no orilla a la población a robar, a la violencia, etcétera, etcétera,
etcétera, hay que hacerlo. Hay otra que es más complicada, que es pues ya estos grupos que tienen armamento casi que igual que un ejército y que es más difícil simplemente con programas sociales, ¿no? Y ahí sí es una política de Estado que tiene que tener mucho cuidado de no caer en estas masacres, ¿no? Como ocurrían con Felipe Calderón, con Peña Nieto, etcétera, etcétera. Entonces, Xóchitl Gálvez pues representa eso, a final de cuentas, ¿no? Representa esa herencia autoritaria, representa esos modelos de no querer acabar con las redes de la violencia desde la raíz, representa un modelo neoliberal que fracasó a escala global y que hoy se están repensando nuevas vías de hacia dónde ir y esperemos que sea hacia la izquierda, ¿no? Yo la verdad sí tengo que decirlo, escuchaba que hace unos días la doctora Claudia Sheinbaum hablaba de un capitalismo bondadoso, un capitalismo, una cosa así, pues yo creo que hay muchos rostros del capitalismo, pero no necesariamente, ayer lo hablábamos, alguno es bondadoso, ¿no? O sea, más bien ha habido unos que son menos rapaces que otros, pero al final de cuentas, pues sigue habiendo explotación. Entonces, pues eso, Toño, todavía hay mucho que seguir peleando, digamos, en la disputa ideológica, en la disputa de los proyectos de seguridad, de los proyectos de bienestar, en muchos tipos pues de proyectos. Y yo creo que, bueno, ahí está Xóchitl con sus veladoras, que le crean los que no la conocen. La oscura Xóchitl, así la conozco yo ahora, ¿eh? La oscura Xóchitl que comienza desde la oscuridad, que comienza desde pues este tipo de circunstancias, de propuestas ultrafascistas. Mira, tú y yo pedíamos propuestas, decíamos, no tienen propuestas estos cuates, sí las tienen ya, y son ultrafascistas. Querida Lina, te abrazo, me da mucho gusto siempre platicar contigo, estar en este tipo de comentarios. Te mando mi corazón y te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Muchísimas gracias, querido Toño. Pues también me pueden seguir en X, en @Alina_Duarte_, en Instagram _Alina Duarte, y también en nuestro canal en De Raíz_Media, en donde tenemos un montón de contenido sobre Palestina, sobre la injerencia, sobre la intervención, las desestabilizaciones en América Latina, varios programas, así que también por De Raíz ahí nos vemos. Y pues también te mando un abrazote, querido Toño, sin que no bajemos la guardia, y nos vemos más tarde por acá también, que ya en un momento nos dirigimos hacia el Zócalo. Así que te mando un abrazote a ti, a toda la familia y a los bebés que ya no están tan bebés y a toda la audiencia de Sin Censura. Sí, cada vez están más locochones, andan enfermos los dos como este servidor. Al rato voy a llevar a la chiquilla al pediatra, pero sí, ahí andan creciendo y son los dueños de este hogar, querida Lina, y te agradezco. Así me decía Lenfi cuando conocí a Lina hace ya algunos años que tuvimos a bien agregarla a esta nuestra producción. Eso fue lo que me decía ella. Así es que estaba en ese entonces solamente mi hijita, ¿no? Todavía no nacía mi niño. Y decía, es la dueña del hogar. Sí, efectivamente, es la dueña del hogar. Bien dicho, así les digo ahora. Bueno, te mando un abrazote, cuídate, Toñito. Cuídate tú también, querida Lina, la queridísima corresponsal de Sin Censura, incansable luchadora por los derechos civiles y reina de Xochimilco. Ahí estará la reina de Xochimilco en el inicio de campaña de Claudia Sheinbaum. Y bueno, le pido al equipo que nos grabe